Hola, muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este acto, al primer acto internacional de Somos Alcalá. Nos encanta ver tantas caras, conocidas y no conocidas, aquí en esta plaza. Y antes de nada os quería presentar a Caterina Seguidú, que es la secretaria del Comité Coordinador de Syriza en Atenas, que ha tenido la deferencia de acompañarnos esta tarde. Si quieres saludar. Lo único que puedo decir es que somos Alcalá, todos, y ganaremos, porque no podemos hacer nada más. Muchísimas gracias. Posteriormente sí que tendréis más tiempo para escucharla, porque tiene muchas cosas interesantes que decir de esta experiencia pionera en Europa, pero que esperemos que se repita en más lugares, que es un poco el empoderamiento de la ciudadanía. Yo, por presentar un poco el acto, os voy a dar una serie de datos. Sí, de datos, decíamos, de datos y de conclusiones macroeconómicas. Estamos en un... casi que lo voy a coger. Tenemos diferentes tamaños dentro de la agrupación. Os voy a dar una serie de datos macroeconómicos para que veamos qué es lo que ha estado sucediendo en Europa y concretamente en los países del sur y, por supuesto, en Grecia. Según una auditoría de la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, se llama federal, pero realmente no es una entidad pública, sino que es una entidad privada. Pues bien, según esta auditoría, entre el año 2006 y el año 2010 se concedieron 16 billones con B de créditos a diferentes entidades privadas a un interés del 0,25%. 0,25%. Durante ese mismo periodo de tiempo, a Grecia se le concedieron créditos al 7%. Es decir, esto nos trae una primera conclusión, que en teoría, en el sistema capitalista, las reglas del juego deben de ser exactamente igual para todas, para entidades públicas y privadas. Pero ya vemos que esto no es así. Hay una diferencia del 6,75% en el interés entre lo que restan a sus amigos de lo privado y lo que restan a los pueblos, lo que le prestan, en este caso, al pueblo de Grecia. También hay una cuestión que puede parecer bastante absurda, y es que si tú tienes una deuda, te sigan prestando dinero para pagar esa deuda. Si yo estoy endeudado con un banco en 100.000 euros y el banco me da 100.000 euros para pagar esa deuda, seguiré debiendo 100.000 euros. Entonces surge una pregunta: ¿por qué el Banco Central Europeo ha estado prestando dinero a Grecia para que devolviera esa parte de los créditos? ¿Era para que pudieran pagar sus seguridades sociales? ¿Era para que pudieran desarrollar las políticas económicas referentes a educación y sanidad? ¿O había otros motivos? Pues bien, os cuento lo siguiente. En el año 2009, el 80% de la deuda griega estaba en manos de bancos europeos, sobre todo franceses y alemanes. Y el 20% restante estaba en manos del Banco Central Europeo, es decir, de la ciudadanía europea. En el año 2009 se nos decía: si Grecia cae, el euro cae. Grecia es un problema sistémico. Si Grecia tiene un problema, se va a extender al resto de Europa. El euro somos todos y es una unidad indisoluble. Esto es lo que nos contaban en el año 2009. En el año 2014, cuando a base de préstamos del Banco Central Europeo esos términos se habían invertido, es decir, Grecia debía el 20% de su deuda a entidades privadas, a bancos alemanes y franceses mayoritariamente, y el 80% lo debía al Banco Central Europeo, es decir, a ciudadanas y ciudadanos europeos. Ya en 2014 se especulaba con esa salida de Grecia del euro. Incluso algunos diarios económicos se permitían hacer juegos de palabras, juegos de chistes fáciles con lo de Grecia y exit. Exit significa salir en inglés, y titulaban sus periódicos como Grexit, la posibilidad de que Grecia abandone el euro.
nuestro ministro de Economía hablaba de una salida ordenada de Grecia del euro. Grecia ya no era imprescindible, Grecia ya no era parte constituyente del euro. Y un paso más allá, en 2015, poco antes de las elecciones generales en Grecia, ya la desfachatez alcanzó un grado sumo, y lo que se vino a decir es que si Syriza ganaba en Grecia, el euro estaba en peligro. Podría tener un efecto contagio a los países más vulnerables, a los países del sur, a los que nos llaman pigs, por lo de Portugal, Italia, Grecia y España, que significa cerdos en inglés, y que somos los países del sur de la zona euro. Pues bien, si Syriza ganaba, el mundo se acababa al día siguiente y los españoles íbamos a tener que volver a mendigar por las calles como en tiempos de la posguerra prácticamente. Pues bien, Syriza ha ganado y eso no ha sucedido. Esa hecatombe, ese final del mundo no ha acontecido. ¿A qué conclusión nos lleva eso? Pues que la economía es un arma arrojadiza que se emplea primeramente para manipular la opinión política de los pueblos. ¿Por qué Grecia en 2009 no podía salir del euro y por qué en 2014 sí? Y segundo, que la economía es un arma que se usa para manipular a los pueblos antes de votar. ¿Por qué en 2015 se nos decía, si votáis a Syriza, se les dijo a los griegos y a las griegas, si votáis a Syriza es el comienzo del fin, si votáis a Syriza es el caos? La democracia significa que el pueblo decida soberanamente a quién quiere votar. De hecho, la democracia debería de significar que el pueblo sea quien gobierne. Un tercio de nuestras palabras del castellano provienen del griego. El latín es importante, pero nuestra raíz más profunda es el griego, y democracia es el gobierno del pueblo. También tenemos otro dato que nos facilitó el señor Olivier Blanchard, que es el economista jefe del Fondo Monetario Internacional. Hay una cosa que imagino que la mayoría desconoceréis, que se llaman multiplicadores fiscales. Un multiplicador fiscal, aparte de ser una manera de codificar el lenguaje económico para que la gente de a pie no lo entienda, eso lo hacen mucho y son muy buenos en ello, para tratar de escamotear la verdad, no hay nada tan sencillo como encriptarla. Pues bien, un multiplicador fiscal significa lo siguiente: si tú tienes un multiplicador fiscal del 0,5, significa que cada euro que recortes en sanidad, en servicios sociales, en educación, en lo que sea, te está permitiendo ahorrar 0,5 euros. Pero si tienes un multiplicador fiscal del 1,5%, lo que significa es que cada euro que recortas está suponiendo que la economía pierde 1,5 euros. Es decir, por cada euro que ahorras a base de recortes, la economía pierde 1,5 euros. Es decir, estás haciendo un pan con unas tortas, como decimos aquí. Estás haciéndolo mal, estás perdiendo Producto Interior Bruto. Pues bien, el señor economista jefe del Fondo Monetario Internacional reconoce en 2013 que se habían confundido, que cuando dijo el FMI tenemos que imponer recortes, tenemos que imponer la austeridad a Grecia, a España, a los países del sur de Europa, a Irlanda y a otros lugares de la Unión Europea, se habían confundido, lo habían hecho mal, metieron la pata y eso ha supuesto una oleada brutal de recortes. Eso ha supuesto que hayamos perdido muchísimos de nuestros derechos adquiridos en sanidad, en educación, en servicios sociales, en leyes de dependencia y en muchísimos más aspectos. Y eso depende de una metedura de pata del economista jefe, que el economista jefe del FMI reconoce. ¿A qué conclusión nos lleva eso? Pues bien, a muchas, pero la más evidente es que la austeridad es mala. Que la austeridad es mala no solo desde un punto de vista social, sino desde un punto de vista económico. Es decir, que según sus propias reglas del juego, la austeridad es una locura, es darse un tiro en el pie. ¿Y por qué lo seguimos aplicando? Bueno, tal vez porque interese a algunos mandamases, a algunos dirigentes, a esta plutocracia que nos gobierna. También nos dice una cosa bien a las claras, y es que la economía no es una ciencia exacta, que la economía se confunde, que la economía es muy buena explicando el pasado, pero que no es nada buena prediciendo el futuro, adivinando qué es lo que va a pasar, porque si no todos los economistas serían absolutamente ricos, si consiguieran saber cuál va a ser el comportamiento del IBEX 35, por ejemplo, o cuál va a ser el comportamiento de las
de las materias primas. Entonces, una ciencia que no es una ciencia exacta, hemos permitido que gobierne nuestras vidas. Actualmente en el centro de todo está el sistema financiero. No están las personas, no está lo humano, no, está el sistema financiero. No es lógico que algo que no es una ciencia exacta esté gobernando la intimidad de nuestras vidas, que esté gobernando nuestras vidas hasta el último de las decisiones, y que los gobiernos se basen en eso para decir quién sí tiene derechos y quién no tiene derechos a según qué cosas. No es nada justo. Y ya el último dato y conclusión que os facilito es: la austeridad era necesaria, hemos tenido que afrontar una grave crisis, hemos tenido que recortar y ahora estamos empezando a salir del túnel. Vuestro esfuerzo ha merecido la pena. ¿Perdón? ¿Nuestro esfuerzo? En el año 2008 el Estado español gastaba 314.522 millones de euros. En el año 2013 el Estado español, después de todos los recortes, ¿cuánto pensáis que gastaba? Muchísimo menos, ¿verdad? Pues no, gastaba más. 319.460 millones. Es decir, nos han recortado en I+D+I, nos han recortado en servicios sociales, nos han recortado en sanidad, leyes de dependencia, cheques bebé, nos han recortado en multitud de derechos duramente peleados y adquiridos por la ciudadanía, pero no han recortado para nada en sus chiringuitos financieros, en sus mamandurrias, que diría la señora doña Esperanza Aguirre, cuyo marido ejemplar hemos conocido recientemente, que se ha embolsado en el bolsillo más profundo de su chaqueta de traje caro 2,5 millones de euros a base de ser intermediario de contratos de la Comunidad de Madrid, en la cual doña Esperanza Aguirre creemos que tiene alguna relación, evidentemente. Pues bien, ese es el tipo de mentiras con las que nos gobiernan actualmente. La economía es una manera de vendernos humo que nos ciegue los ojos para que los ciudadanos no podamos decidir libremente. Eso es así, se puede demostrar con datos. Tenemos que hacer algo al respecto. La economía tiene que dejar de gobernar nuestras vidas. Somos nosotras y nosotros quienes tenemos que decidir en qué se gasta nuestro dinero, cómo se gasta nuestro dinero, y que el pueblo sea quien gobierne independientemente de intereses de lobbies y de intereses privados. Y después de todo este contexto macroeconómico, a veces los datos son necesarios para desmontar las mentiras con las que nos intentan cegar. Después de este concierto de datos macroeconómicos, vamos a bajar un poco más a lo municipal, vamos a aterrizar en lo local, que realmente es también lo que nos mueve actualmente. Y para ello voy a ceder la palabra a mi compañera Olga, que os quiere dirigir unas palabras. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes, gracias a todos por venir. A ver, al hilo de todo esto que nos ha contado Alberto, de todas estas mentiras, de todos estos recortes, de todo este sufrimiento en las personas, nace la necesidad de que los vecinos y vecinas nos organicemos para hacer una nueva política, para empezar a entender que las personas son lo importante, que se ha terminado esto de vamos a salvar a los bancos y vamos a cuidar a nuestras empresas del IBEX. Ahora se trata de rescatar personas, que es lo verdaderamente importante. Y con ese sentido es con el que nace Somos Alcalá. Somos Alcalá nace de la necesidad de cambiar las cosas, de hacer una política nueva, una política decente, de acabar con la corrupción, con el clientelismo. Y bueno, pues empieza a trabajar un grupo de personas, en principio a hacer un programa electoral, se va haciendo cada vez más grande hasta que se decide presentarse a las elecciones municipales. Se ha preparado un plan de choque. El plan de choque, bajo mi punto de vista personal, es de lo más importante que ha hecho Somos Alcalá. Es las medidas que se van a tomar en caso de llegar al gobierno municipal en los primeros días. Y se basan en dos grandes cosas.
Por un lado, la transparencia y por otro lado, y lo más importante, el rescate ciudadano. Queremos acabar con los desahucios. No se va a permitir que ningún vecino de Alcalá sea desahuciado sin tener una alternativa habitacional. No podemos permitirlo. Hay viviendas vacías en Alcalá. Hay viviendas vacías y, sin embargo, los vecinos son desahuciados. No se puede permitir. Nuestros niños pasan hambre. Los niños en Alcalá pasan hambre y lo que hay que hacer es mantener los comedores abiertos, abiertos aunque sean vacaciones, abiertos en verano, abiertos en Navidad, que los niños tengan al menos un plato o una comida diaria como mínimo. El rescate ciudadano pasa por una política de empleo teniendo especial cuidado con los sectores más desfavorecidos, las mujeres, los mayores de 55 años, las personas con discapacidades. Hay que protegerlos. Y todo esto con un plan de empleo garantizado. Este plan de empleo garantizado, que lo que hace es que las personas que no tienen ningún tipo de ingreso puedan optar a un puesto de trabajo con un salario digno, con un horario decente y que puedan mantener a sus familias. Estamos hablando de dignidad, de devolverle la dignidad a las personas. No estamos hablando solamente de trabajo, no estamos hablando solamente de dinero o de economía, estamos hablando de dignidad, de que los niños tengan un futuro, de que las personas puedan tener un futuro. El otro pilar del plan de choque es la transparencia. Tenemos que auditar la deuda. En Alcalá hay 300 millones de euros de deuda que no sabemos de dónde han salido, no sabemos en qué se han gastado. Se pagan 11 millones de euros de intereses. No sabemos qué se ha hecho con ese dinero. Hay 19 cuentas bancarias que no están auditadas, que no se sabe qué ha pasado con ellas, que no se sabe ese dinero de dónde ha salido ni a dónde se ha ido. Y todo esto hay que auditarlo. Hay que detener la privatización de los servicios. Y los que están privatizados, los que están subcontratados, hay que controlarlos. Hay que saber qué estamos haciendo con el dinero que pagamos, si realmente se cumplen los pliegos de condiciones de los servicios que estamos pagando. Son auténticas millonadas, 15 millones de euros en limpieza. Y Alcalá es una ciudad de las más sucias de la Comunidad de Madrid e incluso nos atreveríamos a decir que del resto de España. Hacer un portal de transparencia y permitir que los vecinos sean los que controlen, los que sepan qué estamos haciendo, qué hacen los concejales, qué pasa en su ayuntamiento, qué acuerdos se firman. Hay que reducir todos los privilegios. Se han acabado los grandes sueldos de los políticos, se han acabado los aforamientos, los coches oficiales, las prebendas de todo tipo. Las personas que trabajan en política tienen que ser exactamente igual que cualquier otro vecino, tener los mismos derechos. No tiene sentido que por estar 4 o 8 años en política uno se pueda retirar con una pensión vitalicia. No tiene ningún sentido, porque el resto de las personas no lo tienen. Entonces, no se puede permitir que los políticos, por el hecho de serlo, tengan más prebendas y más ventajas que cualquier otro vecino de la ciudad. Un compromiso que adquieren los concejales de Somos Alcalá. Todos los concejales tendrán su agenda publicada, por supuesto sus bienes están publicados y además de eso habrá un concejal por cada distrito de Alcalá, un concejal de referencia. Cualquier vecino de Alcalá va a tener un concejal de Somos Alcalá al que dirigirse en caso de necesitar cualquier cosa. Es un compromiso firme que cualquier persona que se haya presentado a las listas de Somos Alcalá ha adquirido de antemano. Y por supuesto la participación ciudadana. Somos Alcalá es un movimiento de vecinos y vecinas. Os necesitamos a todos, absolutamente a todos. Necesitamos que seáis nuestros ojos, nuestros oídos, que nos tiréis de las orejas cuando lo hagamos mal. Tenemos firmada una revocación.
Si la Asamblea Ciudadana entiende que un concejal de Somos Alcalá no lo está haciendo bien, que está incumpliendo su trabajo, hemos firmado ya que nos vamos a casa, que nos podéis echar, que nos vamos a casa. No vamos a estar aquí toda la vida. Y en líneas generales ese es el plan de choque de Somos Alcalá. Para hablaros del resto de cosas municipales, incluso autonómicas, yo voy a cederle la palabra a Suso Abad. Es el candidato número 3 de Somos Alcalá y nuestro representante de Podemos aquí. Bueno, lo primero, buenas tardes y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por compartir vuestro tiempo en una tarde como esta y venir a un parque a estar de pie, a estar escuchando nuestras propuestas. Y muchas gracias a Caterina por venir desde Grecia y situar a Alcalá de Henares dentro de este escenario que estamos viviendo. Muchísimas gracias por venir y para nosotros es un orgullo. Además, siempre que estamos haciendo un acto, a mí me gusta hablar del sitio donde estamos y hacer un pequeño homenaje o situarnos. Estamos en el distrito con mayor porcentaje de paro en Alcalá de Henares, llegando al 35% de paro, una cantidad que nos sitúa en la extrema pobreza. Un 35% de personas que no tienen trabajo y que no tienen derechos. Entonces, también para mí es un orgullo porque es mi barrio y porque es un sitio donde yo he crecido. Y este parque es un sitio donde he hecho alguna que otra perrería y la verdad es que estar aquí hoy haciendo política con más de 100 personas pues es un orgullo y para mí es genial estar aquí. Yo, como el resto de mis compañeros y como estamos aprendiendo a hacer, pues nos preparamos las cosas que tenemos que decir para que no se quede nada en el tintero. Pero cuando estaba tomando café antes de venir me encontré una servilleta que decía ¿y si hoy fuera el día? Y efectivamente hoy es el día. Hoy es el día en que volvemos a poner la política al servicio de los ciudadanos. Hoy es el día en el que empezamos a cambiar las cosas. Hoy es el día en el que dentro de nada, en unas elecciones municipales, vamos a poner a Somos Alcalá al frente del ayuntamiento y vamos a devolver a los vecinos y a las vecinas lo que es suyo, lo que nos han quitado. Así que voy a permitirme que dentro de las propuestas hoy me salte parte del discurso que teníamos preparado y hablemos del cambio. Que el cambio es ahora, que el momento es ahora. El otro día cuando hablábamos con otras formaciones y hoy haciendo un paralelismo con lo que está pasando en Grecia, el PASOK de nuestra ciudad nos decía que se sentía orgulloso de que tuviéramos un programa parecido, de que tuviéramos un programa que ponía unas propuestas de revitalizar los barrios, que efectivamente que había que poner a las personas en un primer plano. Y yo me pregunto, ¿dónde habéis estado todos estos 25 años? ¿Dónde habéis estado cuando desahuciaban a la gente? ¿Dónde estabais cuando salíamos a la calle a gritar por la sanidad, por la educación, por los servicios sociales? Qué bonito es llevar en un papel un montón de propuestas que llevamos nosotros. Qué bonito. Qué bonito es llevar en un papel todo lo que decimos. Decir que ahora sí hay que hablar de transparencia, decir que hay que hablar de servicios públicos. Qué bonito. El papel lo aguanta todo y las palabras se las lleva el viento. Pero a nosotros no nos van a mover. Nosotros vamos a estar ahí, desde donde podamos, luchando por nuestros derechos. Y es un orgullo pertenecer a Somos Alcalá. Pertenecer a una formación que no quiere decir, que no quiere mentir, sino que quiere demostrar. Y tenemos 4 años por delante para gobernar una ciudad y poner a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales a favor de la ciudadanía, por y para la ciudadanía, y gobernando desde los barrios. Y hoy de nuevo me mueve la indignación que nos llevó al compromiso. Me mueve la indignación porque de repente ahora todo el mundo tiene el mismo discurso. Y parece que
la política del miedo empieza a hacer efecto. Y hoy sale en el mundo una noticia que nos sitúa donde no nos tenían que haber situado jamás. Porque si hay unos terroristas, son los que nos han gobernado. Si hay unos terroristas, son los que nos han quitado lo que es nuestro. Son los que han permitido una y otra vez que la gente esté pasando hambre. Y si hay gente que damos el paso al frente y lo podemos decir bien orgullosos, Somos Alcalá, es Podemos, es Syriza, y es la gente que se ha comprometido, no solo con un código ético, sino con la gente, que no nos financian los bancos, no, ni en política estatal ni en política municipal, nos financian las personas, y eso quiere decir que tenemos un compromiso por y para las personas, y eso es tremendamente un orgullo para nosotros. Y como me he saltado totalmente lo que tenía hoy previsto hablar directamente, necesitaba, ¿no?, de alguna manera, también estamos aquí haciendo un proyecto político, estamos intentando aprender a comunicar, explicar que no somos unos radicales anti nada, que somos personas que estamos en esto para cambiar la situación en la que está nuestro vecino que se quedó sin casa, o para cambiar la situación de la cultura en una ciudad como Alcalá de Henares, que ha sido una cultura de pandereta, y en vez de ser una ciudad patrimonio de la cultura, ha sido una ciudad patrimonio de la sociedad, poniéndonos en el ranking número 1 de sociedad en Alcalá de Henares, gastándonos 15 millones de euros al año, como decía mi compañera Olga, 15 millones que le damos a una empresa de señor Florentino, porque los que nos gobiernan son las empresas. Y aquí hay que hacer un enlace con Europa. Efectivamente, esto es política municipal, pero tenemos que hablar de Europa. Tenemos que hablar de Europa porque Europa es la que ha puesto las normas que los partidos municipales aceptan. Las normas que el PSOE permitió en su momento y que el PP aplicó después. Las normas que cuando de repente nos decían que había que externalizar los servicios bajo el mantra de que lo público era deficitario, no nos explicó nunca que cediéndole el servicio de basuras a Valoriza, lo que íbamos a hacer es perder nuestra capacidad de tener las calles limpias. Y el resultado es mucho más dinero y mucho menos servicios. Y si nos vamos a sanidad, y vamos a Valencia o nos vamos a Torrejón, al hospital de Torrejón, una cama sale mucho más cara, y mientras tenemos nuestras camas del Hospital Príncipe de Asturias vacías, y eso es pasar de Europa a Alcalá de Henares. Y eso es por lo que Somos Alcalá se presenta a las elecciones. Y sí, es un momento histórico del que tenemos que aprender de cuando empezó la democracia en Alcalá de Henares, donde el movimiento vecinal y las personas que ahora son más mayores, en un momento o en una situación muy parecida a la que vivimos ahora, o la que se vive en Grecia, volvemos a vivirla. Y tenemos que aprender de esa experiencia. Tenemos que aprender de lo que nos han enseñado las personas que lucharon en ese momento y lucharon por los derechos de los trabajadores, derechos que a día de hoy, con la reforma laboral, se han tirado por tierra. Tenemos que no solo hacer un homenaje, sino aprender de ese momento y jamás convertirnos, ni jamás vender lo que otros han vendido, ni convertirnos en lo que otros han convertido. Y ese es el mayor compromiso que tenemos, ser quienes somos y estar aquí por y para los vecinos y vecinas de Alcalá de Henares. Y bueno, para terminar, pues creo que desde hace 4 años que llevamos indignados y nos comprometemos y vamos aprendiendo en este camino y vamos estudiando nuestra realidad y proponiendo una opción política de cambio, y nos cuesta mucho, y voy a ser súper sincero, nos cuesta mucho presentarnos a ser políticos porque no nos representan y no queremos representar a nadie, y esa es la realidad. No queremos representar a otras personas, queremos gobernar con otras personas, porque esa es la única manera de no volver a fallar. No convertirnos en representantes y hablar desde una tarima muy alta y pensar que tenemos las soluciones para todo y empezar a hablar muy bonito y a vestir bien y a tener una imagen estupenda. No, el momento que hay ahora, el cambio, quiere decir que vamos a gobernar con las personas y no vamos a representarlas, porque el 24 de mayo quien va a ganar es la ciudadanía, y eso es lo último que tengo que decir. Buenas tardes a todas y todos.
Os traigo de Grecia un saludo de solidaridad y apoyo. Voy a tratar de hablar con vosotros en castellano, cosa que no es tan fácil para mí, y por eso os pido disculpas por algunos errores. Gracias. Lo primero que quiero decir es que estoy muy feliz de estar aquí en estas elecciones tan cruciales, porque el pueblo de Grecia y del Estado español estamos andando mano a mano, observando y aprendiendo el uno del otro durante muchos meses. Y lo que pasa en Grecia y aquí es que la política ha estado en las calles durante muchos meses y somos conscientes de que vosotros y nosotros ahora estamos haciendo historia. Somos conscientes de la singularidad del momento. Y también estoy muy feliz de estar en esta plaza y ver la esperanza en vuestros ojos. Estoy muy feliz. Sabemos que durante Grecia, durante los últimos años, habéis dado muchas luchas en las plazas, como esta, con el movimiento del 15M, con las marchas de dignidad, las mareas blancas, las mareas verdes, los trabajadores de Movistar, los movimientos municipalistas, las luchas contra los desahucios. Y también todos y todas, las vecinas y los vecinos, estáis reclamando que el poder que se ha desplegado en las calles se exprese por fin en un nivel más alto. Primero en las alcaldías y después, ¿por qué no?, en el nivel del gobierno. Y creo que estas elecciones son el primer paso para enviar de la manera más clara el mensaje a los de arriba que no tenéis miedo y que los días del bipartidismo poderoso se han acabado. Y un elemento que hace vuestra combinación tan fuerte en todas las ciudades es la unidad popular que representáis. Los movimientos sociales, los partidos políticos, los sindicatos y la gente que, igual que en Syriza, siente que esta iniciativa es mía, viene de mi lucha, es una iniciativa común. Syriza, quiero deciros que también es el fruto de luchas, muchas luchas. Y creo que el primer paso para ganar es hacer política de otra manera, lo que decían los compañeros antes. Aunque algunas veces parece que no nos dejan espacio, pero el espacio tiene que conquistarlo. Dice una lema vieja del mayo del 68, que bajo los adoquines hay playa. Bueno, bajo los adoquines hay una nueva ciudad. Alcalde, por ejemplo. Alcalde. Y también quiero deciros que vengo de un país y de un partido que ahora está en el gobierno y que está dando batallas históricas. La victoria del 25 de enero era una victoria, en primer lugar, del pueblo griego, que estaba en las calles luchando contra la austeridad, contra el memorando de la Troika, contra la policía brutal, contra el Fondo Monetario durante 4 años. Y ahora somos en el gobierno. Y en estos momentos, ya lo sabéis, estamos de nuevo enfrentados a un chantaje. Los prestamistas quieren sofocarnos y asfixiarnos en una situación
en cual el pueblo seguirá pagando las dosis por una deuda ilegítima, una deuda que no es nuestra. Y lo que pasa es que los prestamistas y los gobiernos europeos no soportan que haya un ejemplo de rebeldía y de resistencia en el centro de Europa, que no soportan la posibilidad de que otros pueblos, como vosotros, decidan que no quieren pagar la deuda y decir que no, ahora decidimos nosotros. Imaginaos qué significará si 2 países ahora, o 3 después, o 4 países se levantan y deciden dar prioridad al bien común y dar la cara por su gente. Vengo de una ciudad, Atenas, que ha sufrido mucho durante la crisis. Los barrios han pesado por mucha precariedad. Había niños también que se desmayaban en las escuelas porque no tenían nada de comer. Los jardines infantiles se habían cerrado. Teníamos también despidos. También teníamos un discurso fascista que decía que el problema, los culpables, son los inmigrantes. Teníamos una ciudad herida y las primeras víctimas eran las mujeres, la gente sin seguridad social, los pensionistas y mucho más antes de la victoria de Syriza, en esta ciudad y en otras ciudades en Grecia, nació la resistencia y la solidaridad. En casi cada municipio de Atenas y en muchas ciudades existen iniciativas autoorganizadas en las cuales participa toda la gente. Tenemos dispensarios médicos sociales, farmacias sociales, raciones populares, pequeñas empresas cooperativas. Y también lo que pasó cuando ganaremos el gobierno es que no se acabó el mundo. La verdad es que hay muchas cosas que nuestro gobierno todavía no ha logrado hacer, porque la verdad es que es una cosa tener el gobierno y otra cosa tener el poder verdaderamente. Y esto lo sabemos muy bien, pero a pesar de la represión, del chantaje de la Europa, de la guerra de los medios de comunicación, imaginaos que el gobierno solamente tiene una estación de radio, nada más, no tenemos el Estado en realidad. Y el gobierno en estos primeros meses ha votado muchas leyes que son el fruto de las luchas sociales del pueblo y de las trabajadores. Leyes para enfrentar la emergencia social, que dicen que no va a dejar ninguna casa sin electricidad. Esto es ley, es una ley del Estado de Grecia. Ninguna familia sin casa, ningún niño sin comida. Estamos dando acceso libre a sanidad para todas las personas sin seguridad social. Estamos promoviendo la abolición de un sistema carcelario inhumano. También, así como de los campamentos de inmigrantes. Y también estamos preparando leyes para una vida digna para toda la gente. Y por supuesto, las dos cosas de las que estamos muy orgullosos y orgullosas es, primero, la reapertura de la radio-televisión griega, que se llama ERT, y el reintegro de las trabajadoras de la limpieza en el Ministerio de Economía. La imagen, los días antes, era que en el día del reintegro, las mujeres estaban bailando, cantando y abrazándose y llorando junto a los ministros del gobierno. Y eso es una cosa que el sistema no puede soportar, que los ministros
nuestros ministros y los trabajadores están en las calles abrazando y bailando y diciendo que el gobierno y lo que está, nuestras leyes es una fiesta. No tenemos dinero, tenemos un chantaje, pero tenemos una fiesta. Y todas esas medidas y mucho más, dice la Troika, se consideran actos unilaterales y por eso quieren vaciar las arcas públicas y quieren que firmemos un acuerdo. Y ahora estamos enfrentándonos al aislamiento por parte de aquellos que no son realmente aliados, son usureros y chantajistas. Y es por eso que necesitamos vuestra solidaridad y vuestra ayuda tan valiosa en estos días tan cruciales en los que el pueblo no quiere retroceder y no quiere dar ni un paso atrás. El 50% de la sociedad dice que queremos una ruptura. No queremos, queremos una ruptura con la eurozona. Lo que decimos es que no queremos dar ni un paso atrás y necesitamos combustible para seguir andando. Y sabemos que no estamos solos, y vosotros y vosotras tampoco lo estáis. Estamos y estáis construyendo ejemplos de alternativas de una política diferente, de sociedades diferentes, de ciudades diferentes, de países diferentes. Y tenéis que estar felices y tener esperanza, pero también tenéis que estar preparados, todos y todas, y llamar las cosas por su nombre, porque el poder no se deja tan fácilmente. Ahora las elecciones municipales y autónomas aquí son unas elecciones claves. Ya lo sabéis, porque abren la posibilidad para derrotar al PP, impedir que el PSOE se reconstruya y también poner al margen el falso cambio que representa a Ciudadanos. Nosotros también tenemos el Potami, que son los mismos. ¿Y por qué hablo de PP y PSOE en un acto proelectoral? Porque los dramas diarios que vivimos en nuestras ciudades no son de casualidad, son los resultados de una política de austeridad, de los recortes, del sistema tan brutal. Y también vuestras elecciones, estas elecciones serán un paso para conquistar todo el terreno político dentro de vuestro movimiento, y el pueblo y vosotros pueden organizar un cambio político, el cambio con el que hemos soñado. Y todo esto, eso es muy importante, como decían los compañeros antes, de una manera realmente democrática y participativa en todos los niveles. Os estamos observando en esta oportunidad única, y una victoria más vuestra nos da tiempo y nos da esperanza para seguir defendiendo los derechos de la gente que votó por Syriza en Grecia, para romper el aislamiento y cambiar nuestras vidas. Bueno, lo último que quiero decir es que tenéis que recuperar el ayuntamiento, el empleo, la dignidad. Somos Alcalá, muchas gracias, y sí se puede ganar ahora en Alcalá, en Madrid, en Barcelona, en Zaragoza, en Sevilla, en Grecia, en Europa. Podemos y ganaremos. Muchas gracias. El 24 de mayo, vota Somos Alcalá. Haz historia. Cambia Alcalá. Y ese gesto tan hermoso...